Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcela Aragüez, soy arquitecta por la Universidad de Granada y doctora en Historia y Teoría de la Arquitectura por la Bartlett en Londres. Y bueno, Juan me ha invitado a daros una clase sobre la casa japonesa, ya que pues durante mi investigación de doctorado estuve lidiando con temas relacionados con Japón, con la arquitectura en Japón, sobre todo en el periodo de posguerra y más concretamente en el caso de la arquitectura de Arata Isozaki. Y bueno, pues la verdad es que me hace mucha ilusión daros esta clase, aunque la verdad me hubiese gustado, hubiese preferido hacerlo en persona. Y bueno, espero que aún así podáis disfrutarla y por supuesto si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo en particular, me podéis enviar un correo en cualquier momento y yo con gusto pues os contestaré con lo que pueda eh, sobre los temas que queráis saber. Bueno, pues esta clase, que espero que no dure más de una hora, va a ser más bien una visión general sobre temas que tienen que ver con las formas de habitar en la arquitectura japonesa o en la casa japonesa, contando un poco desde la tradición de la casa japonesa tal cual se ha ido construyendo y evolucionando a lo largo del tiempo hasta modelos contemporáneos que podemos ver hoy y que están siendo reproducidos pues no solo en Japón, sino que forman parte ya de un imaginario internacional, bueno, pues digamos, por la popularidad que está cogiendo la arquitectura japonesa y también por su calidad. El, la charla le he puesto tres títulos que, digamos, dividen también un poco el tema en tres bloques diferentes. Tradiciones, para referir a los ejemplos de viviendas que, bueno, algunas ya no están, pero conservamos dibujos, conservamos imágenes de ellas. Bueno, imágenes en realidad no conservamos, solamente dibujos, sobre las cuales hay mucho que hablar, sobre todo porque muchos de los ejemplos contemporáneos, pues, por supuesto, se han fijado en ellas y también entenderemos un poco bueno, conceptos culturales que se utilizan en la casa japonesa para saber por qué ciertos espacios pues, quizás son mucho más comunes en la arquitectura de este país que en otros. Luego, transiciones se refiere a un periodo al periodo de entreguerras, sobre todo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, habla un poco de una arquitectura que intenta mezclar la tradición japonesa con influencias de Occidente muy marcadas y que aún hay como cierta confrontación entre estas dos visiones de la arquitectura, más que un ensamblaje de estas dos formas, ¿no? Y por último, transgresiones se refiere a una etapa más tardía, sobre todo a partir de los años 60, donde veremos que ya una vez que se han adquirido ciertos conceptos de Occidente que han sido muy importantes para la evolución en la arquitectura y en la casa japonesa, de alguna manera estos conceptos ya no forman parte de un lenguaje, digamos, extranjero, sino que forma parte indivisible de la arquitectura de la casa japonesa como tal. Bueno, pues yo quería empezar con, si es que me dejan pasar, sí, quería empezar
con ese señor que es el comandante de navío Matthew Perry, el cual fue, digamos, el artífice de que Japón abriera sus puertas al resto del mundo después de unos 250 años de aislamiento forzado, donde, bueno, por una parte pues hubo una serie de, o contribuyó a que la cultura japonesa se fuera refinando, digamos, y retroalimentando en sí misma sin ningún tipo de influencia del extranjero. Pero bueno, al mismo tiempo pues había bastantes innovaciones tecnológicas sobre todo y de ingeniería pues que para las que no, bueno, pues que Japón no conocía en el siglo, a mediados del siglo XIX, que fue cuando este señor, junto con sus barcos y sus militares, pues fue a la isla, porque no olvidemos que Japón está formada por 4 grandes islas, y forzó la apertura del régimen para comercio, sobre todo. Entonces, lo que se encontraron los primeros occidentales que llegaron a Japón, aunque bueno, había cierto comercio muy pequeño, sobre todo con Holanda, con los Países Bajos en el sur del país, pero era prácticamente nada, pues se encontraron con un tipo de arquitectura que evidentemente tenía muchas diferencias con la arquitectura tradicional de Occidente, ¿no? Con una serie, bueno, pues sobre todo en cuanto a los sistemas de construcción, por ejemplo, el uso de la madera, la importancia de la carpintería, los tipos de tejados, el uso de tejas de diferente índole, etcétera. Y en general una arquitectura que se refería mucho o utilizaba mucho materiales naturales, con unos sistemas constructivos que en sí mismos eran muy complejos, pero que quizás no utilizaban o no hacían alarde de una innovación o de un desarrollo industrial importante. Entonces se encontraron con esto y bueno, al mismo tiempo quería enseñaros esta imagen bastante famosa de escenas, se llama Escenas sobre alrededor de Kioto, del siglo XVII, que bueno, empezaron a ser bastante, este tipo de pinturas empezaron a ser bastante populares una vez que Japón se abrió al mundo, ¿no? Como digo, al final del siglo XIX, por la diferencia, sobre todo, que hay en comparación con pinturas clásicas del mismo tiempo, ¿no? en Europa. Entonces aquí lo que es interesante ver es que muchas de las cosas que se muestran en la pintura no se sabe muy bien lo que son, o más bien tanto lo que se muestra como lo que no se muestra es importante, ¿no? Entonces vemos que hay como una serie de nubes doradas que están velando lo que ocurre en esa ciudad que en teoría es Kioto, aunque no es Kioto, digamos, a escala real, puesto que bueno, los edificios no están colocados en la forma en la que lo estarían, digamos, en la ciudad real. Y esto da lugar a una interpretación de una ciudad, de un entorno urbano en el que se supone que hay una cierta libertad para interpretar los espacios de una forma casi individual o casi autónoma, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta vista más cercana, uno de esos detalles, una casa y alrededor de ella pues gente paseando y tal, pero no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Alrededor. Y esto es una cosa que quería mostrar al principio para tener, digamos, en mente a la hora de ver ciertos detalles de la casa japonesa y sobre todo muchas veces la falta de función clara que muchos de los espacios en la casa japonesa tienen, ¿no? En comparación con quizás arquitecturas de la misma época en Occidente, donde cada espacio tenía una función muy clara y servía para algo muy concreto, ¿no?
Por cierto, estamos generalizando aquí un poco, diciendo Occidente en general. Por supuesto, habría muchas diferentes formas de definir qué es Occidente y, por lo tanto, cómo es su arquitectura en distintos países, pero bueno, digamos que podemos tomar como referencia la arquitectura europea y de Estados Unidos en este sentido para compararla con la de Japón. Bueno, entonces dentro de estas tradiciones habría que sobre todo, describir o mirar a tres estilos distintos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, y cada uno tiene como, digamos, un grado de complejidad, de sofisticación y de evolución mayor al anterior. Entonces, digamos que el siguiente es consecuencia de una evolución del anterior. El primero que quería mostraros es el que se conoce como Shinden-Zukuri, que se desarrolló, este estilo de arquitectura se desarrolló durante el periodo Heian, muy temprano en el tiempo, si queréis, donde, bueno, lo que es interesante ver aquí es que las viviendas, en este caso esta mansión o palacio noble, se organizaban a partir de una serie de pabellones que están conectados unos con otros a través de unos pasillos, de unas especies de corredores cubiertos, formando una especie de conjunto que digamos está donde los espacios están conectados, pero al mismo tiempo quedan separados pues por estos mismos corredores, pero también por jardines que se suceden unos en medio entre estos pabellones, ¿no? Entonces aquí es interesante ver que hay, por ejemplo, lo que se llama el Shinden-Zukuri, que es el pabellón central o el pabellón más importante, la estancia más importante, que se dedica a salas de recepciones, por ejemplo, salas de actividad pública, y luego están pabellones como más secundarios, también más secundarios en cuanto a la privacidad, o más privados, digamos, que son pues los que se suceden alrededor. Entonces, bueno, aquí se ve, aquí quizás también hay dos ejemplos de plantas de pabellones de sucesión o de conjunto de pabellones en estos palacios, donde quizás la diferencia, si vemos o si comparamos con un pabellón, con un palacio tradicional europeo, es la falta o la presencia de una cierta asimetría, pero al mismo tiempo existe como un cierto desfase, ¿no? con un eje que pueda existir. O sea, vemos que aquí está claro que hay dos pabellones que son, digamos, los más importantes y que se sitúan más o menos en el centro, pero la simetría no es perfectamente clara, y lo mismo ocurre aquí, sobre todo en este ejemplo más claramente, donde no hay una simetría, aunque sigue habiendo un pabellón principal que se coloca en el centro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que en ese sentido estos tres estilos tradicionales que os voy a contar tienen una evolución en cuanto a la pérdida de esa simetría, que aquí vemos todavía presente de alguna forma, pero que se irá perdiendo a lo largo del tiempo. Lo que también es bastante interesante ver en este tipo de arquitectura de esta época es que, bueno, como vemos aquí, a pesar de que quizás ciertos conjuntos de pabellones o ciertos palacios que están formados por diferentes casas, digamos, guardan una simetría, como por ejemplo en este caso este templo en Tokio, tenemos aquí estos tres que están alineados uno detrás de otro. Lo interesante es ver que muchos de ellos, al evolucionar en el tiempo, fueron añadiendo
diferentes conjuntos de pabellones, conjuntos o palacios formados por conjuntos de casas que en sí mismos podrían llegar a tener una cierta jerarquía, pero que conectados unos con otros, al final el sistema que genera es digamos, una suerte de ciudad orgánica casi, en la que hay una serie de reglas para digamos, guiar cómo se colocan los pabellones unos con otros, por ejemplo aquí, pero también cuál es la situación de este conjunto con respecto a este conjunto de aquí o con respecto a este de aquí y tal, pero que al mismo tiempo genera una diversidad casi orgánica, como digo, de la ciudad, de los espacios, a diversas escalas, ¿no? Como digo, a la escala de ciudad casi, en este ejemplo, por ejemplo, del Daitokuji en Kioto, y a la escala de la casa, con esa presencia, pero muy vaída de la simetría. Con esto pasamos al que se conoce como Shoin-zukuri, o estilo Shoin-zukuri, que se desarrolló en los periodos Kamakura y Muromachi, y sobre todo era un estilo que adoptaron la clase de los samuráis, que en un cierto momento adquirieron una importancia social que no tenían anteriormente, y esa importancia pues se tradujo en los lugares en los que habitaban. Entonces, bueno, el Shoin-zukuri como digo, es como una evolución del Shinden-zukuri en lo refinado de su arquitectura, también en el uso de ciertos elementos que no veríamos en el estilo anterior. Este es un ejemplo conocido, Jinkakuji, que también está en Kioto. O sea, bueno, si cualquiera... el lugar en donde se conservan más ejemplos de arquitectura tradicional en Japón es, por supuesto, Kioto. Y los ejemplos que os estoy enseñando aquí estaban, bueno, este ejemplo está en Kioto, igual que el templo anterior. Y bueno, en este ejemplo en particular, en esta imagen podemos ver uno de los interiores, donde se ve, pues, por ejemplo, el uso de un suelo de tatami que no lo había, no existía, no se conocía en la época anterior, y el suelo de tatami va a ser muy importante no solo, digamos, por su materialidad, por la manera en la que crea un entorno habitable, casi cálido, por el propio material con el que está construido, sino que también es una unidad de medida. Es decir, las habitaciones, en muchos casos, no en todos, de este tipo de arquitecturas tradicionales se miden por el número de tatamis que tienen, ya tengan 2, 3 tatamis, y así es, con esta regla, la persona que lee o que escucha estas dimensiones tiene una idea clara de la dimensión de ese espacio con respecto al número de tatamis, ¿no? Entonces esto es un ejemplo. Aquí también vemos, pues, elementos básicos que se van a utilizar hasta la saciedad, bueno, a lo largo del tiempo, y se siguen utilizando aún en la arquitectura japonesa, como son los paneles de shoji, que están hechos con una estructura muy ligera de madera y con papel de arroz, que proporciona una cierta porosidad a la luz y también al aire, en cierto modo, y al mismo tiempo es un elemento muy ligero que debe también cambiarse a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, que es algo que podemos comentar de la arquitectura tradicional en general en Japón, es
es que casi todos, si no todos los elementos que se utilizan para construir la casa japonesa son perecederos, o sea, son temporales, ¿no? Tenemos la estructura de madera que es necesaria cambiar en un cierto periodo de tiempo. Tenemos los tatamis que también necesitan cambiarse y renovarse cada cierto tiempo, y por supuesto los paneles shoji que son hechos pues, de papel. O sea, digamos que la temporalidad de esta idea de que la arquitectura japonesa es digamos, flexible y adaptable en el tiempo, viene dada por muchos parámetros diferentes. Entonces, uno de estos parámetros es el material, es el hecho de que utiliza materiales perecederos. Y otro elemento muy importante que se refiere a esta temporalidad y a esta capacidad de adaptación a lo largo del tiempo tiene que ver con lo que he mencionado antes de que hay muchas de las estancias, si no casi todas, sin una función aparente, sin una función clara. Es decir, que puede utilizarse para muchos programas distintos, ¿no? Como por ejemplo sería esta. Esta tiene es una habitación que podría ser un dormitorio, por ejemplo, pero también puede ser perfectamente una sala de estar o una sala del té, con una serie de armarios y con un espacio, una especie de alcoba que también se repite mucho en la arquitectura japonesa, donde colocar, por ejemplo, flores, donde colocar caligrafía y elementos que se refieren, digamos, a la familia o a la cultura de las personas que habitan esa casa. Aquí tenemos otros ejemplos de shoinzukuri, de casas shoinzukuri, donde, bueno, pues en especial en este caso vemos que no hay simetría alguna, y sin embargo sí que vemos como que hay una especie de sucesión de espacios, ¿no? Lo que parece que es importante no es tanto digamos, esa imagen monumental del conjunto del edificio, sino el hecho de que los espacios se experimentan uno detrás de otros en un cierto orden. Es decir, que si nosotros entramos por aquí, pues vamos a tener aquí un pasillo que se llama Engawa, que es, digamos, está entre se define el interior y el exterior, es un pasillo exterior en realidad, aunque puede estar cerrado también, y que se abre al interior, o sea, que tiene, desde donde se tiene acceso al interior también, pero que también sirve de circulación. Y luego tenemos las estancias que están conectadas entre sí, vemos con los tatamis, y a las cuales podemos acceder desde dentro también. Entonces, esta sucesión es interesante porque habla, digamos, de una cierta experiencia que la persona de la casa, en este caso el dueño, quiere que tengas, digamos, o él o ella quiere tener dentro de la casa, ¿no? Más que ese significado simbólico del poder, por ejemplo, que está definido por la simetría en un edificio. Y por último, el último y el más famoso de estos estilos tradicionales es el Sukiya, que es el que se desarrolla en un periodo más tardío, en el denominado periodo Edo. Y este periodo es al que me refería al principio, es el periodo feudal donde Japón se aísla completamente del mundo, con diversas consecuencias, pero en términos culturales y de arte eso produce pues, un refinamiento muy interesante, retroalimentado por su propia cultura, ¿no? Durante pues, más de 250 años que dura este encierro. Entonces, durante este periodo, que es sin duda la vivienda más famosa, es la Katsura Villa, es el Palacio Katsura, que se construye más o menos en el 1645, alrededor de esta fecha, por un arquitecto que no conocemos. Y esto es una cosa que también es interesante, digamos, hablar o discutir en la arquitectura japonesa tradicional, es el hecho de que
no existe un arquitecto de verdad. O sea, digamos que la figura clave en la arquitectura tradicional es el carpintero, por una parte, la persona que hace de verdad esta casa, y el cliente, es decir, el dueño de la casa, y la conversación que se produce entre estas dos personas, estos dos grupos de personas. De hecho, lo que es también interesante saber es que el concepto de arquitectura como tal en Japón no existe, la palabra en sí misma, arquitectura, que en Japón se dice kenchiku, no existe hasta principios del siglo XX, cuando un historiador japonés que se llama Ito no me acuerdo el nombre bien. Sí, Ito Chuta, creo que sí. Ito el apellido y Chuta el nombre. Define, digamos, esta palabra y se refiere a la arquitectura y al arquitecto como una figura de valor en sí misma, es decir, una figura, si queréis, en el sentido albertiano de la figura del arquitecto, ¿no? Como un intelectual que diseña el edificio, pero que no necesariamente tiene que ver con el proceso de construcción, con el proceso de producción de ese edificio. Bueno, pues volviendo a Katsura, esta es una de las imágenes más famosas del palacio, que está integrado dentro de un gran jardín con una serie de casas de té alrededor. Este es digamos, el pabellón, el palacio principal. Esta es otra de las vistas. Y bueno, en Katsura es tan importante el jardín como el palacio en sí mismo. De hecho, uno no se puede entender sin el otro. La forma en la que el palacio está dispuesto dentro de la parcela, digamos, o dentro del jardín, pues también modifica o condiciona la estructura del jardín. Esta es la planta del edificio, donde vemos una vez más esa especie de sucesión casi diagonal de los espacios. Esto también tiene un porqué, porque la vivienda no se construyó en una sola fase, digamos. Este es el pabellón, no sé si veis el puntero, sí. Este es el pabellón más antiguo, al que se le fueron añadiendo pabellones sucesivamente a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que la forma en la que están construidos, en una sucesión casi diagonal, como digo, también produce por una parte, que todos los pabellones tengan unas buenas vistas al jardín, y por otra parte quiebra, digamos, la fachada principal hasta tal punto de que no existe, ¿no? Aquí sería difícil definir cuál es la entrada principal, por ejemplo, cuál es la fachada principal. Podríamos decir que a lo mejor una de las entradas principales estaría por aquí, pero no es así, puesto que esto es un lugar para ver la luna llena, que existe también con bastante frecuencia en este tipo de palacios nobles. Y bueno, y esto es, digamos, un poco la culminación de estos estilos tradicionales que se han ido sucediendo, que se van sucediendo a lo largo del tiempo, hasta llegar al ejemplo de Katsura, donde existe una combinación entre funcionalidad, elegancia y encaje, digamos, en el entorno en el paisaje, que, bueno, pues que necesitaba de estos siglos, ¿no?, de evolución para producirse. Hay una cosa interesante que quería resaltar con respecto a esta forma en la que las casas japonesas tienen digamos, de concebirse, en el sentido en el que no importa tanto la unidad de la casa, sino los espacios individuales y cómo esos espacios se sitúan unos con respecto a otros, ¿no? Esto está muy bien definido por un historiador que se
que se llamaba Teiji Ito, en un libro precioso. El libro se llama La casa japonesa elegante, y es sobre precisamente este estilo Sukiya de arquitectura. Creo que solamente está en inglés. Y lo que viene a decir en esta referencia, a la que él se refiere a cómo este tipo de viviendas con el estilo Sukiya tienen un diseño de habitación por habitación, ¿no? Entonces dice que sin necesidad de preocuparse por las limitaciones impuestas por un sistema de pilares y vigas predeterminado, el diseñador Sukiya puede decidir libremente los tamaños y funciones de los espacios, el número de espacios a construir, así como la posición que tendrán unos respecto a otros. La planta del estilo Sukiya es el resultado del ensamblaje de espacios individuales, siendo cada uno una unidad en sí mismo. La forma en que estos espacios se agrupan no tiene importancia. Bueno, en realidad sí que la tiene, porque, como digo, por ejemplo, para definir vistas, por ejemplo, al exterior, sí que hay una cierta intención a la hora de colocar un espacio en sucesión, los espacios en sucesión, pero es cierto que no existe digamos, una regla geométrica predeterminada por la cual esos espacios tienen que colocarse de una forma concreta, ¿no? O atendiendo a una estructura concreta. Y esto es lo que lo hace, digamos, lo que hace este tipo de viviendas ser muy orgánicas, ¿no? Bueno, aquí tenemos también el plano general del palacio con respecto al jardín. Bueno, ya veis que hay pues una serie de pabellones que de hecho son los únicos que se pueden visitar si vais a Japón, o si habéis ido alguna vez y habéis ido a Katsura, lo cual recomiendo encarecidamente. Veréis que no se puede entrar al palacio, lo cual es un poco... Bueno, pues yo me quedé un poco chafada, la verdad, porque pensaba que se podía entrar dentro, ¿no? Y bueno, y esta es una planta un poco más esquemática del sitio, del palacio, donde veis igualmente, ¿no? Que no existen pasillos como tal, ¿no? Aquí esta es una foto de una de estas salas de té, una de las más famosas, en la que vemos pues todos esos elementos que hemos estado hablando, la estructura de madera, los paneles de shoji, el tatami, y en general ese aspecto ligero, casi temporal de esta arquitectura. Igualmente bueno, pues un lugar que podría utilizarse de muchas formas. Y también lo que es muy importante en la arquitectura japonesa en general es una relación continua con el exterior, continua a través de vistas, a través de cómo el jardín está diseñado al milímetro para que sea un elemento principal casi de la casa al mismo tiempo, e igualmente esa relación se produce no solamente por aperturas directas, sino también por cómo los límites entre el interior y el exterior se desdibujan, ¿no? Una de las herramientas para desdibujar este límite es lo que se llama engawa, a lo que me he referido anteriormente, que es este espacio, esta especie de corredor entre el interior y el exterior, que está cubierto, pero en el cual, de hecho, si llueve fuerte, pues te mojas, te mojan los pies, si estás sentado ahí, pues te va a caer la lluvia, ¿no? Y esto de hecho es parte de la intención de ese lugar. Bueno, esto es una de las vistas desde una de esas casas, casas de té, del lago artificial, por supuesto, y de los jardines, que bueno, esto necesitaríamos como otra hora para explicar la importancia de los jardines japoneses y
la arquitectura de esos jardines, porque no dejan de ser unos espacios absolutamente controlados y artificiales. Esto es también muy importante tenerlo en cuenta. Y esta es otra vista del pabellón, del palacio principal. Esta es otra de las fotos, creo que se me han saltado. Esta es otra de las fotos de una de esas zonas, de una de esas pequeñas casitas que se podían visitar. Y esto, que no pertenece a Katsura, es uno de esos espacios a los que me refería anteriormente, que están presentes en Katsura, pero que igualmente son muy importantes en otras viviendas del estilo Tsukiya y de otras viviendas tradicionales también. Y estos espacios de transición se llaman Bataro, en su nombre en japonés, que son, como digo, corredores, son como pasillos un poco elevados de los jardines que se suceden entre ellos, y que, como me refería al principio, conectan y separan los distintos pabellones de estas casas. Entonces, de igual forma, son lugares que no son interiores, pero tampoco son exteriores. Por supuesto, en invierno haría mucho frío en estos sitios, pero igualmente se podrían utilizar para ciertas funciones, sobre todo en primavera y en otoño, y de hecho se hace, ¿no? Otra de las cosas que al hilo de esto habría que enfatizar en la arquitectura japonesa en general es que la apreciación por el confort térmico es muy diferente al que tenemos nosotros en Europa, en general, ¿no? Una vez más. Pero hay una cierta intención en digamos, soportar el frío y el calor como tal cual es a lo largo de las estaciones del año. Y creedme que en invierno en Japón hace mucho frío. O sea, en Kioto llega a lo mejor a 0 grados. Pero la arquitectura, los sistemas constructivos que se utilizan incluso hoy en día, realmente no protegen el interior de las estructuras de la forma en la que los protegemos nosotros, ¿no? Y por eso también esto, digamos, ayuda quizás un poco a entender cómo es posible tener este tipo de espacios que ocupan tanto o que toman tanto protagonismo en la vivienda en Japón y que simplemente no están climatizados de ninguna forma, ¿no? Este contacto con la naturaleza es, por tanto, como decía, digamos que tiene diferentes aspectos, ¿no? a tener en cuenta. Este es otro de esos ejemplos. Aquí vemos claramente el Engawa, quizás, bueno, uno de los elementos de la arquitectura japonesa más famosos, ¿no? Y vemos aquí cómo todas estas puertas, en teoría, pues podrían abrirse. Por lo tanto, el espacio de aquí sería casi, un espacio totalmente conectado con una extensión, ¿no? de las habitaciones interiores. Y este es otro más. Bueno. Y esto, digamos, se contrapone con otro estilo de casa tradicional, que es la casa del campo, denominada Minka, que, digamos, tiene o ha tenido menos protagonismo, que ahora lo discutiremos, ha tenido menos protagonismo en cómo ha llegado a nosotros, digamos, pero que es igualmente muy, muy importante, muy interesante de ver. Solamente os voy a mostrar esta imagen y otra imagen de una minca real. En esta, lo que es importante ver es digamos, en contrapunto con la Sukiya, con esa casa elegante, noble, es, digamos, aquí la robustez de la estructura, ¿no? De la estructura, de la cubierta, y cómo al final el espacio, en total contraposición con el estilo Sukiya, está absolutamente determinado por la estructura en sí misma. Es decir, el espacio es, de hecho, la estructura. Es decir, las dimensiones están determinadas por ella, pero también la cualidad, ¿no? del espacio.
puesto que, por ejemplo, la estructura que se sucede, digamos, por encima de nuestra cabeza, va a estar también cualificando el espacio, la sensación espacial de esa casa, ¿no? Y este es uno de los ejemplos de casas que aún se conservan en algunas zonas rurales de Japón. Este mismo historiador que os mencionaba, Teiji Ito, hizo una investigación muy interesante sobre casas tradicionales del campo, sobre minkas, porque, bueno, pues aunque digamos que la tipología es común a todo el territorio de Japón, evidentemente las minkas del norte del archipiélago son muy diferentes con respecto a las del sur. Vemos, bueno, si tenéis Japón, digamos, en la cabeza, el norte está muy separado, está muy distante del sur. Es decir, en el norte es un lugar donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno, para que os hagáis una idea, ¿no? Y el sur es casi subtropical, podríamos decir. Bueno, y por último, ya en esta digamos, este repaso a las tradiciones de la casa japonesa, no podía faltar, como digo, la casa del té, que quizás pues habéis escuchado o habéis visto, tenéis un poco conciencia de su importancia, ¿no? El té, la ceremonia del té es muy importante en Japón, es un elemento cultural de gran importancia en cuanto a lo que significa culturalmente, pero también en cuanto a, bueno, pues al hecho, ¿no?, de reunirse y de tomar el té que sigue hoy en día, digamos, vivo y latente, ¿no? Todo empezó con este señor que, digamos, está un poco harto de lo refinado de los nobles y de cómo hacían de este acto de beber té una cosa totalmente artificiosa. Y bueno, a través de una nueva filosofía entendió que el té podía ser una manera de relacionarse con la naturaleza de una forma mucho más mundana, de una forma mucho más humilde, en todas sus dimensiones, ¿no? En la dimensión de cómo hacer el té en sí mismo, de cómo relacionarse con los demás, pero también mucho más, y en este caso más interesante para nosotros, en el espacio en el que en relación al espacio en el que se toma el té, ¿no? Todo esto tiene que ver con como digo, como una filosofía que se entiende, que se denomina wabi-sabi, que no voy a entrar mucho en ello, pero digamos que lo que enfatiza es la belleza de lo sencillo, básicamente. La belleza en los elementos naturales, por ejemplo, en los vasos de té que parecen que están hechos con las manos y tal. Aunque bueno, ahí habría mucho que comentar porque realmente hay una cierta artificiosidad, digamos, detrás de esa aparente simplicidad, ¿no? Pero bueno, para que, digamos, tengáis una idea de lo que es esta casa del té, es un elemento arquitectónico que normalmente se inserta dentro del paisaje de una forma casi casi natural, digamos. Es un elemento muy pequeño, de dimensiones muy pequeñas. Aquí quizás no se aprecia muy bien, pero bueno, os digo que no tiene, normalmente las casas de té no tienen más de 3 por 3,5 por 3,5, es de verdad un espacio muy reducido en el que se celebra estas reuniones y en el que, bueno, pues la idea es la de dejar atrás el mundo real, por así decirlo, y estar y ser uno, digamos, con la naturaleza, ¿no? Esa es la idea. Aquí hay un diagrama de la planta de este espacio de té. Ya veis que es muy pequeño y veis que, bueno, digamos que el té, como digo, es una ceremonia y en realidad es como una especie de teatro, ¿no? Un teatro que
que tiene como protagonistas a la persona que hace el té y a los visitantes. Entonces, bueno, pues como parte de este teatro es importante saber, pues, por ejemplo, la puerta por la que se entra. Esta de aquí es la puerta de los visitantes y veríamos que la puerta es muy, muy baja, hay que agacharse para entrar dentro y esto tiene un significado digamos, de humildad, de dejar atrás todas las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y entrar a un espacio donde no hay jerarquía, ¿no? En teoría. Entonces, todo esto está traducido en la casa del té de una forma, como digo, milimétrica, ¿no? Entonces, pues bueno, esta naturalidad en realidad podríamos discutirla como algo que no es tal, ¿no? Porque todo está milimétricamente controlado, ¿no? Todo, como pasa en los jardines, por ejemplo. Bueno, y con esto pasamos a las transiciones que deben empezar, como no puede ser de otra forma, con Katsura misma. Porque Katsura fue un elemento muy importante en la, digamos, en la exportación de la arquitectura japonesa al exterior y también como polo de atracción de visitas de arquitectos a Japón. Uno de los primeros arquitectos que visitaron, extranjeros que visitaron a Katsura fue Bruno Taut, que bueno, entre otros textos escribió este texto sobre la cultura japonesa, Ich liebe die japanische Kultur, que es pues amo la cultura japonesa, ¿no? en su traducción, y donde, digamos, exploraba pues los beneficios o lo adelantado en el tiempo que parecía que la arquitectura tradicional japonesa estaba con respecto a la arquitectura occidental, teniendo en cuenta elementos, conceptos que durante los años 30, durante la modernidad o el inicio de la modernidad en Occidente eran muy importantes, como por ejemplo la simplicidad de las líneas, la ausencia de decoración, la ausencia de elementos, digamos, que son accesorios a la función del edificio. Parecía que todas estas cosas estaban integradas en edificios como Katsura, que se había hecho o que se había diseñado en 1645-50 y que por lo tanto, bueno, pues casi era inconcebible, ¿no? que esto pudiera tener tantos años, que fuera tan antiguo y con unas ideas aparentemente tan modernas, ¿no? Entonces, como parte de esta exploración de la arquitectura japonesa, Taut hace este diagrama muy, muy famoso, muy importante, donde relaciona Katsura y la arquitectura de Katsura, esa elegancia, con la tradición del templo Ise. No es templo, shrine, bueno, es un lugar sagrado en Japón que se reconstruye cada 20 años. Es decir, aquí vemos que tenemos como el momento en el que se ha reconstruido el nuevo templo Ise y se demolerá el antiguo. Es un lugar, bueno, y en 20 años, pues este de aquí se demolerá y se construirá uno nuevo. Es un lugar muy complejo donde no se puede acceder, al que no se puede acceder, que tiene que ver con que habla, digamos, del paso del tiempo, ¿no? Muy, muy, muy arraigada a la cultura asiática. Pero bueno, lo relaciona con esto por esa idea primero de temporalidad y también digamos, por la elegancia que parece que estas arquitecturas tienen, a pesar de tener tantos años y de ser tan bueno, de no formar parte de la modernidad como tal. Entonces, volviendo a Katsura, esto fue, bueno, pues este edificio se abrió un poco al resto del mundo a través de Taut, uno de los primeros, pero luego en los años 50 se abrió a mucho más público, sobre todo con una publicación que se formó, que se publicó en los años 50 con estas fotografías de Yasuhiro Ishimoto. Y como vemos, no sé si os acordáis de las imágenes que hemos visto de Katsura, había unas cubiertas
muy pesadas en realidad, ¿no? Pero fijaros cómo Ishimoto se cuida mucho de eliminar esas cubiertas aquí, ¿no? Lo que vemos es una sucesión de planos muy abstractos, casi mondrianescos, podríamos decir, de puertas, de estas puertas correderas, de los planos de tatami, del jardín al fondo, en definitiva, bueno, en blanco y negro, por supuesto, en definitiva una arquitectura que casi podría pertenecer a ese tiempo cuando se publicaron las fotos, ¿no? De los años 50. Entonces, claro, esto, imaginaros, ¿no? Esto para un arquitecto de los años 50, ver que esto estaba pasando en Japón, y no solo eso, que había pasado hace más de casi 300 años, era difícil de comprender, ¿no? Esta es otra de las fotografías. Veis que es muy abstracta la forma en la que Katsura llega al público, ¿no? Y esto atrae a personajes, bueno, de hecho Gropius y Ishimoto colaboraron también, a personajes como Walter Gropius, que estuvo en Japón, de hecho fue el artífice de esta publicación y visitó Japón durante los años 50, y aquí lo vemos con su kimono en la entrada, o en una de las entradas de la casa del profesor Kiyoshi Seike, que también fue un arquitecto muy importante durante esta época. De hecho, esta casa de Seike sirve un poco como ejemplo para ilustrar esta transición de la que os hablaba al principio, de arquitecturas que ya adoptaban una serie de materiales y de sistemas que, digamos, venían de fuera, por así decirlo, que no, digamos, no se atenían a la construcción tradicional japonesa, pero que al mismo tiempo conservaban elementos muy característicos de la arquitectura japonesa, ¿no? Como aquí vemos que es una casa que utiliza elementos metálicos, pero al mismo tiempo la madera y los paneles shoji son muy importantes, son protagonistas también. E igualmente tenemos esta plataforma que os he contado que había en Katsura para ver la luna, pues aquí la tenemos también en primer plano. Aquí vemos también que como empieza a ocurrir a partir de los años 20 en Japón, aunque las casas son claramente de una inspiración tradicional japonesa, en ella ya se insertan, pues, por ejemplo, elementos de mobiliario totalmente occidentales, ¿no? O sea, antes del 1860, pues no había una silla o no había una mesa para sentarse en Japón. Bueno, las habría, pero muy pocas, ¿no? No era para nada la norma. La gente, la manera tradicional de vivir, de habitar en una casa japonesa es en el suelo. Te sientas en el suelo, en una especie de cojines, y las mesas están elevadas del suelo una distancia, pues, de unos 30 centímetros a lo mejor, ¿no? Y ahí en ese plano del suelo es donde se realiza toda la vida. De hecho, o por esa razón es por la que el tatami es tan importante, porque la vida se desarrolla de verdad muy cercana al suelo. Entonces el suelo debe ser muy cálido, porque si no, no tendría sentido hacerlo de esa forma, ¿no? Bueno, estas son otras de las vistas de la casa del profesor Seike. Vemos que hay una cubierta muy ligera, es decir, ya se ven elementos claramente internacionales en esta casa, ¿no? Otro de esos momentos o de esos ejemplos de transición que bueno, es bastante curioso, es esta casa que se construyó, se montó, de hecho, en el MoMA, en el jardín del MoMA, en el año 54, como parte de una exposición que había sobre casas en el jardín del MoMA. Esta es una de ellas, digamos, que fue diseñada por Junso Yoshimura, y bueno, que como veis, y ahora vemos la planta, ya después de haber visto las plantas de arquitecturas tradicionales, vemos que es, bueno, pues que podría ser un palacete del siglo XVI,
pero al mismo tiempo, y si vemos la imagen, hay una cierta modernidad que está, digamos, dentro o que forma parte de la tradición japonesa y que, por tanto, pues era muy atractiva para los arquitectos de la época. Vamos un poco atrás en el tiempo para ver algunos ejemplos de, bueno, pues de claro estilo internacional que también tuvieron lugar en Japón en los años 20 y 30. Esta es una de las casas que diseñó el arquitecto Antoine Raymond, que, bueno, era de origen checo, pero vivió casi toda su vida en Japón y de hecho fue también un artífice muy importante de esta conexión entre otros países europeos y Norteamérica y Japón. Y bueno, aquí vemos que hay elementos que podrían encontrarse también en los años 20 en otros, bueno, en Alemania, por ejemplo, ciertos elementos digamos, expresionistas, con curvas, con cristaleras y con ventanales verticales, que hablan un poco de un estilo, bueno, pues muy abstracto y de una arquitectura que para nada tiene que ver con lo que ocurría en Japón tan solo unos años, unas décadas antes, ¿no? Luego tenemos otros ejemplos casi mucho más mezclados, perdonad por la mala resolución de la imagen. Este es un ejemplo muy interesante de Sutemi Horiguchi, que fue un arquitecto muy famoso y, bueno, muy influyente en la época, donde se suceden elementos que vienen de la tradición japonesa y elementos totalmente extranjeros, si queréis, dentro de la misma casa y uno encima de otro casi, ¿no? Lo vemos aquí un poco con esta cubierta que casi podía ser una cubierta de la Minca que hemos visto antes y este pabelloncito aquí que podría ser perfectamente de una casa bueno, de una casa alemana o una casa austriaca de la misma época, ¿no? Aquí hay otro momento de la entrada, igual, pero quizás lo que es más interesante, las imágenes son muy malas, pero bueno, espero que veáis. Aquí, por ejemplo, está esta cosa de las piedras que se suceden, que es un elemento muy característico del jardín japonés, y aquí están, digamos, reproducidas de una forma más abstracta, ¿no? Más rectilínea. Y este es uno de los momentos del jardín, del patio, con claras referencias a la tradición japonesa. Por ejemplo, una vez más tenemos aquí la plataforma para observar la luna, pero también hay, bueno, pues elementos de transición entre el interior y el exterior que son muy importantes y claramente condicionantes de la configuración espacial de la vivienda. Aquí hay otras imágenes y en esta planta, que igual una vez más, perdonadme, pero no he podido encontrar imágenes con mayor resolución, veis que hay claramente como dos espacios diferenciados dentro de la misma casa, ¿no? Están los espacios, digamos, japoneses, los lugares que se definen por dimensiones de tatami, por recorridos más o menos en una cierta sucesión, y luego igualmente por ausencia, por lo menos en la planta, de mobiliario. Y luego en esta zona de aquí están los espacios occidentales, ¿no? Un dormitorio con su cama doble, aquí una sala de estar con dos silloncitos, con su mesa, aquí probablemente una chimenea, y aquí una gran cocina también. Entonces vemos que en este caso no es que sea una cosa o la otra, es que simplemente las dos conviven en la misma casa. Y digamos, bueno, pues producen un clash, ¿no? Que simplemente no se resuelve, ¿no?
es casi una ilustración de lo que ocurría en ese momento en el país, en otros ámbitos culturales. Aquí está esta zona que es pues esta parte de aquí, ¿no? Como hemos visto. Y bueno, no estamos entrando en aspectos políticos, porque igualmente esto si no se haría eterno, pero bueno, los años 30 pues fueron muy convulsos en Japón por las aspiraciones imperialistas que tenía el país de casi conquistar el continente asiático, invadiendo territorios de China y de Corea y Filipinas también, y bueno, haciendo toda clase de barbaridades. Que tuvieron una repercusión importante para los arquitectos que estaban trabajando en ese momento, pero bueno, no entraremos, esto podríamos hacerlo en otra clase, porque si no se haría demasiado complejo. Pues seguimos con Kunio Maekawa, que fue quizás el arquitecto que más aprendió de Le Corbusier. Fundamentalmente trabajó con él durante unos años en su oficina y luego bueno, mantuvo una cierta colaboración con Le Corbusier y aplicó pues bueno, elementos de la arquitectura corbusieriana como que podríamos ver en la unidad de habitación, por ejemplo, en edificios de apartamentos como este de aquí que os enseño, los apartamentos Harumi. Se construyeron en el 56. Vemos aquí que bueno, el uso del hormigón es protagonista. Hay pues elementos que bueno, es cierto que hablan con o que tienen una escala que quizás sería diferente si lo comparamos con la unidad de habitación, pero que igualmente ya lo hace un ejemplo arquitectónico muy difícil de localizar, ¿no? Sería difícil de saber, si no os digo nada, si este edificio pues, está en Japón o está en otro país europeo o norteamericano, o sudamericano incluso. Entonces es interesante, sin embargo, ver que bueno, pues la planta de estos apartamentos podría ser una planta que funcionaría en un edificio de viviendas occidental, con una entrada, un baño, una pequeña cocina, un espacio de almacenamiento y luego un par de habitaciones aquí dando un balcón, pero que sin embargo si lo miramos, bueno, si vemos el interior y vemos cómo está cualificado, vemos una vez más que hay una interacción entre el modo de habitar japonés y los elementos que se transfieren del exterior, ¿no? Os recuerdo, para que lo tengáis en cuenta, que bueno, ya han pasado bastantes décadas desde que Japón abrió sus puertas y por lo tanto estos elementos como, bueno, pues eso, las mesas con sillas a la altura a la que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, pues los baños con una cierta escala y tal, todo esto ya formaba parte de una generación que había nacido y que había vivido en este tipo de espacios, pero que al mismo tiempo también tiene conciencia de la existencia y del valor, de la valía de espacios tradicionales japoneses o modos de vivir tradicionales japoneses. Y esto que pasaba en los 50 sigue pasando hoy. A lo mejor pasa, digamos, de forma menos evidente en una sola casa, pero es una norma general tener, por ejemplo, en un hotel la opción de ir a habitaciones de estilo europeo o habitaciones de estilo japonés. Y esto, bueno, pues ya veis que viene de largo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras de las imágenes de los apartamentos y esta es la única, de hecho, la única casa que Kenzo Tange diseñó y construyó, que es su propia casa. Y aquí vemos que igualmente hay una cierta influencia lecorbusieriana de
pues de levantar la casa casi sobre pilotis, de dejar la planta baja libre y utilizar la planta de arriba para las estancias de la vivienda, ¿no? Una vez más, pues vemos aquí que hay una combinación muy interesante entre elementos de la tradición japonesa y bueno, sistemas constructivos también, estructurales y espaciales que vienen de un aprendizaje, en el caso de Kenzo Tange, también a través de Le Corbusier, y por una colaboración o por una interacción con arquitectos de otros países, con arquitectos extranjeros. Esta es la casa esta es la fachada principal. Y esta es otra de las imágenes que vemos que la planta baja casi se abre por completo. Hay como unos núcleos aquí, luego unas pequeñas estancias, pero luego la planta baja es completamente, es casi libre, ¿no? Igualmente, la planta alta casi podríamos decir que si la bajamos un piso y la ponemos a ras del jardín, una vez más la podríamos interpretar como una vivienda bastante tradicional de la tradición japonesa. Este es otro elemento interior, este es otro en ese espacio, ¿no?, de transición entre el interior y el exterior. Bueno, y por último vamos a las transgresiones, como las he denominado, que bueno, en un intento de entender que, en cierto modo, algunos arquitectos llegados a un punto, sobre todo a partir de los años 60, intentaron de verdad buscar un estilo que digamos se distanciara de la tradición japonesa por una parte y de lo adquirido, del conocimiento adquirido de Occidente por la otra. Entonces, digamos que influenciados o entendiendo, teniendo el conocimiento de estas dos, digamos, grandes áreas de influencia, la idea era la de poder crear un estilo o una manera de habitar, una manera de construir que hablara del tiempo histórico en el que estos arquitectos estaban viviendo, y no tanto de influencias históricas o de influencias extranjeras que podrían haber tenido. Bueno, una de las corrientes más transgresoras en ese sentido, más radicales, es el metabolismo, que no voy a entrar mucho en él, puesto que, bueno, estoy centrando un poco más en viviendas unifamiliares, pero bueno, la idea del metabolismo no es otra que la de cuestionar no solamente el modo de habitar, sino el modo de vivir en un entorno urbano, ¿no? Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba casi completamente destruido, sobre todo ciudades como Tokio quedaron bombardeadas casi en su totalidad, y la reconstrucción de Japón, que fue el resultado de un esfuerzo absolutamente sobrehumano, dio lugar a ciudades que en algunos casos pues eran bueno, un caos, ¿no? Un caos tremendo, con una ordenación urbana que para los arquitectos de los años, de estos años, de los años 60, y en concreto para los metabolistas, la tomaban, digamos, como casi como caso perdido, ¿no? Decían, bueno, la ciudad como la tenemos hoy, en ella no se puede vivir, es todo un caos, hay una densidad enorme. Tenemos que buscar lugares alternativos para vivir y lugares alternativos para crear una nueva ciudad, ¿no? Entonces, estos lugares alternativos se encontraban, por ejemplo, en el mar, como es el caso del Tokyo Bay, un gran proyecto urbano muy famoso de Kenzo Tange, que lo presentó en el 60 en una conferencia internacional que tuvo lugar en Tokio. Y como veis, su propuesta no es otra que la de generar una ciudad en el mar a través de un sistema de infraestructuras que lo conecta con la tierra firme, y el cual proporcionaría las comunicaciones y los equipamientos necesarios para
viviendas y sistemas, edificios y sistemas de viviendas que estarían adheridos a esta infraestructura, ¿no? Y que podrían crecer en el tiempo y también reemplazarse en el tiempo, ¿no? La idea de los metabolistas es que la ciudad debe cambiar y sobre todo la vivienda, la unidad de la vivienda debe ser entendida como un elemento dentro de una gran infraestructura que puede cambiar con una temporalidad mucho más rápida, digamos, que la infraestructura propia. Es decir, la infraestructura puede ser permanente o puede durar un periodo muy largo de tiempo, mientras que la vivienda tiene que reemplazarse porque las necesidades sociales también cambian de una forma mucho más rápida a lo largo del tiempo. Bueno, pues esta era la idea de los metabolistas, así grosso modo, que también fue adoptada por otros componentes del grupo, como Kiyonori Kikutake, con su archiconocida Marine City, y que, bueno, sirvió de ejemplo como a arquitectos de diferentes generaciones y a urbanistas. Si miramos, por ejemplo, la ciudad de Dubái y las construcciones y el planeamiento que se ha hecho, digamos, más allá del desierto de la costa de Dubái, es algo que tiene mucha relación con lo que proponían estos arquitectos, ¿no? Entonces aquí vemos que estas torres serían, digamos, más o menos permanentes y luego tendrían cápsulas de vivienda que podrían, en teoría, reemplazarse. Lo mismo ocurría con el proyecto de hélices de Kishio Kurokawa, que es otro de los miembros del metabolismo japonés, o el proyecto de ciudades en el aire de Isozaki, que en este caso, pues el lugar donde se coloca esta ciudad no es el mar ni el campo, como en el caso de Kikutake, sino que es la propia ciudad, es decir, es encima de la ciudad. Lo que existe simplemente se mantiene, pero donde se rehace la vida urbana es encima de esa ciudad existente. Y bueno, en medio de este periodo sí que hubo otros arquitectos que más o menos pues continuaron con una línea digamos más sencilla o más cercana a la tradición, a pesar de, una vez más, llevar la transgresión o la idea de generar un estilo acorde a su tiempo, pues digamos un escalón más allá de lo que hacían los arquitectos por supuesto, de antes de la Segunda Guerra Mundial y algunos otros como Tang en sus comienzos y tal. Uno de estos ejemplos, uno de los más interesantes, es Kazuo Shinohara, que él bueno, pues no quería saber mucho de lo que hacían los metabolistas y en su lugar pues intentaba producir una innovación a partir de la sencillez y del estudio del espacio tradicional. Bueno, Shinohara llega un momento en que desarrolla una serie de fases y una serie de teorías en las que no vamos a entrar hoy, pero si queréis verlo, yo os animo a que lo busquéis, porque veréis que a lo largo del tiempo su arquitectura evoluciona mucho hasta el punto de producirse, pues bueno, en los 80 una arquitectura totalmente posmoderna, con formas muy complejas y con estructuras, sobre todo, muy, muy complejas. Pero bueno, en los años 50 realizaba estas viviendas muy sencillas, una vez más tomando elementos tradicionales, pero reinterpretándolos y con estructuras, por ejemplo, metálicas, como vemos aquí. Otra de los ejemplos es el Umbrella House, como la casa paraguas del 61, que bueno, podríamos asociarla con la idea de la minca por ese protagonismo de la estructura de la cubierta, pero que bueno, al mismo tiempo intenta producir un espacio que es a la vez tradicional y moderno. Y quizás en esta sucesión de historias de viviendas unifamiliares, una de las primeras, digamos, que suponen un punto de inflexión, sobre todo en el concepto de la vivienda mínima en Japón y en especial en Tokio,
que es muy importante, es esta casa-torre de Takemitsu Azuma, que construyó en el 66 y que todavía la podéis ver si vais a Tokio, está allí. Cosa, así como paréntesis, que no suele ocurrir, porque los japoneses tienen la arquitectura en Japón no tiene una protección o no ha tenido una protección de la forma en la que solemos proteger nosotros los edificios históricos, ¿no? Los edificios con un cierto valor arquitectónico. En Japón es mucho más sencillo demoler y construir de nuevo, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que hemos visto, bueno, la mayoría, todos, el de Anthony Raymond, por ejemplo, esta casa, el de Horiguchi, todas estas, no están. Y bueno, este no es el caso, y digo que es interesante verla como ejemplo porque ya veis que esto, bueno, pues esto no se parece a nada de lo que hemos visto antes, ¿no? A nada de lo que hemos visto dentro de la arquitectura doméstica de Japón. Es una casa que se desarrolla o que se construye en una parcela de poco más de 20 metros cuadrados. Es decir, en total son 4 o 5 pisos que hacen un total de 60 y tantos metros cuadrados. Entonces la vivienda se desarrolla en vertical y casi es un statement, es como una especie de crítica, básicamente a la tremenda densificación que estaba ocurriendo y que seguirá ocurriendo en Tokio durante esos años, ¿no? Es casi como que la vivienda tiene que subir hacia arriba, como hacen los rascacielos, en una escala menor para poder tener todos los espacios necesarios para habitar, ¿no? Entonces vemos aquí que está metida o enclaustrada dentro o alrededor está rodeada por edificios mucho más altos, y el espacio se desarrolla pues, a través de una sucesión de espacios mínimos en vertical, ¿no? Bueno, entonces digo que este es un ejemplo muy interesante. Sí, 5 plantas, ¿veis? Tiene 5 plantas. Y veis que la dimensión es muy pequeña. Y esto es un ejemplo interesante porque a partir de aquí se irán sucediendo ejemplos de viviendas que intentan reinterpretar el espacio reducido de la ciudad, espacio tan reducido que existe disponible en Tokio para construir una casa, ¿no? Bueno, igualmente en el campo también hay algunos ejemplos interesantes de viviendas que aunan o que intentan ir un paso más allá de un estilo dado o de un estilo tradicional, como es esta de Junso Yoshimura, que es este arquitecto que construyó la casa para el jardín del MoMA, si os acordáis. Esto está en Karuizawa, que es una parte al norte de Tokio, un lugar montañoso. Y veis que, bueno, pues lo interesante de aquí es ver que la casa igualmente tiene como usa materiales como la madera y tiene una cierta adhesión con el contexto y con el lugar, también como se abre al exterior, pero hay pero es bastante interesante también en el sentido en cómo se construye de forma vertical, con la primera planta casi volando sobre el bosque y bueno, intentando producir una interpretación más allá de lo que se había estado haciendo hasta el momento, ¿no? El uso de hormigón, que ya, por supuesto, pues para en los años 60 está totalmente extendido y es más, es como casi el preferido en la época. Esto nos lleva, digamos, a una iteración mucho más radical de la casa de la que hemos visto ahora en Karuizawa, que es el Sky House, digamos, en esta tipología de elevar la vivienda a la planta superior
y mostrar o tener una planta baja que ya no es que sea flexible, es que simplemente puede ocurrir cualquier cosa allí, ¿no? Esta está diseñada por Kikutake, que es, si recordáis, el mismo arquitecto metabolista de las torres del Marine City, y igualmente se sitúa en Tokio, en un entorno bastante acomodado, con un poco menos denso, y la idea de la casa es la de, bueno, primero, producir un espacio donde la estructura la estructura de hormigón es completamente protagonista y además un espacio increíblemente robusto que al mismo tiempo tiene una flexibilidad total, en el sentido en el que, en teoría, estos vacíos que se generan por la estructura podrían ser habitados a lo largo del tiempo. Es decir, aquí se podrían construir nuevas estancias que formarían parte de la casa, pero que no estaban planteadas desde el principio. Como veis, el tema de la flexibilidad es un elemento recurrente en la arquitectura doméstica japonesa, es algo que hemos visto como en muchas versiones a lo largo de esta charla, y este es un ejemplo extremadamente original de cómo esa flexibilidad está representada en una misma casa, en la planta primera, a través de la forma en la que se suceden o casi que se ensambla un espacio exterior casi indefinido dentro de la casa y un espacio interior que igualmente es bastante libre, y luego el espacio de la planta baja que queda totalmente libre para ser ocupado a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es básicamente la idea de lo que se pretendía, que realmente es lo que ocurría, ¿no? Si ahora vais a Tokio y vais a visitar la Sky House, que esta es otra de las que sí existen, veréis que es muy difícil ver, bueno, lo veis porque sabéis, ¿no? Que está la estructura aquí, que está la primera planta y tal, pero está casi, digamos, colonizada por elementos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? E igualmente está embebida dentro de la trama increíblemente densa de la ciudad de Tokio. Otro de los ejemplos interesantes de este tipo de viviendas mínimas es el de Itsuko Hasegawa, que quizás es, bueno, la primera o de las primeras, de hecho es la segunda mujer japonesa más o menos relevante dentro de la historia moderna de la arquitectura. Hasegawa trabajó con Kikutake, con el arquitecto del Sky House, y desarrolló esta casa muy interesante en Midori-gaoka, en Tokio, que se cierra completamente a la ciudad, casi como que la deja a un lado y se abre dentro a través de una serie de lucernarios en un espacio totalmente mínimo, un espacio que está definido por esta diagonal. Veis que, bueno, una vez más, esto es algo que no hemos visto anteriormente y que ella desarrolla en la casa en Midori-gaoka de una forma bastante interesante. Bueno, y para terminar, quería daros una pincelada de una serie de ejemplos contemporáneos que hay que han sido extremadamente relevantes, no solamente por los ejemplos de arquitectura doméstica que vamos a ver, sino también por la importancia de estos arquitectos en el momento actual y en el futuro, y bueno, lo que han tenido ya en el pasado. Es importante, o yo diría que la persona, digamos, que alrededor de la cual estos arquitectos contemporáneos tan relevantes en Japón se han ido formando es Toyo Ito. Bueno, no lo digo yo, lo dice, voy a enseñar primero este diagrama, lo dice este diagrama de una exposición que hubo en el MoMA hace unos cuantos años, hace como 3 años creo, donde se ve, donde se intenta, digamos, entender la relación entre arquitectos japoneses de reconocido prestigio internacional actuales y la figura de Toyo Ito. Y vemos que todos han trabajado con él, han tenido alguna relación a través de sus ingenieros, por ejemplo, y bueno, es una constelación
de arquitecto y mentor, siendo el mentor Toyo Ito, a través de los cuales se ha generado ese imaginario de arquitectura ligera, de arquitectura muy fina, muy sencilla, pero con una complejidad a veces, sobre todo estructural, increíble, que pone a la arquitectura japonesa en muchos casos en la vanguardia en estos últimos años, ¿no? De hecho, hay que ver pues, la cantidad de Pritzker, por ejemplo, que ha habido de arquitectos japoneses en los últimos años. Bueno, de Toyo Ito quería solamente mostraros esta casa, la casa U, que digamos es otro ejemplo de esta transgresión espacial, aunque al mismo tiempo podríamos interpretar pues, que, por ejemplo, la continuidad del espacio de esta casa es algo que hemos visto en la tradición de la casa japonesa. La sucesión de espacios también lo hemos visto, pero bueno, evidentemente la materialidad y la morfología de la vivienda es algo que es completamente rompedora con respecto a lo anterior, ¿no? Esto es una cosa que, bueno, Toyo Ito va a investigar mucho más con tipologías, con usos diferentes, sobre todo la mediateca de Sendai, quizás es uno de los proyectos más importantes del siglo XX, XX-XXI. Y bueno, la Casa U pues es un ejemplo, digamos, de hecho muy temprano de esa intención de transgredir la tradición y la modernidad al mismo tiempo. Otro de los ejemplos de, una vez más, de casa mínima, de vivienda mínima en Tokio, es el de Kazuyo Shijima, con la llamada casa pequeña, o sea, no tiene vuelta. Vemos que es una vivienda que casi está definida por el núcleo de comunicaciones. Lo que ocurre alrededor es simplemente lo que cabe en ese espacio, ¿no? Tridimensional. Y bueno, no es el proyecto más afortunado de Shijima, pero es interesante verlo, digamos, en relación a estos ejemplos de viviendas que hemos ido revisando a lo largo de la charla. Vemos aquí que, si veis aquí este puntito rojo, pues está dentro de un barrio típico de Tokio de casas mínimas, que si andas un poquito te encontrarías con una avenida con rascacielos enormes en estos contrastes tan comunes que hay en esta ciudad. Y luego otro ejemplo del partner de Shijima, de Ryue Nishizawa, es también muy famosa Moriyama House, que actúa de una forma bastante diferente. Esto está en un suburbio, entonces hay más espacio para utilizar, y lo que hay es una investigación sobre cómo los distintos espacios de la vivienda se pueden explotar de forma casi literal, es decir, que cada espacio está constituido por un mini edificio y estos edificios están colocados en la parcela y simplemente conectados por un jardín. Si os acordáis de uno de los primeros ejemplos que hemos visto de arquitectura tradicional, esta idea de formar una casa a partir de pequeños pabellones es algo que viene de épocas muy anteriores, ¿no? Y bueno, lo investiga Nishizawa de una forma súper interesante y también difícil de habitar. Y luego otro ejemplo es el de Su Fujimoto con la casa NA, en el que vemos que la casa simplemente se explota. Es casi el ejemplo antagónico de la casa de Midori Gaoka que hemos visto de Hasegawa, donde había esta fachada de hormigón casi sólida. En este caso vemos que no existe una fachada, la casa se convierte como casi en un espacio urbano, e igualmente se explotan los niveles verticales. Es muy difícil entender esta casa por plantas, por ejemplo. Vemos que no hay primera planta, segunda planta, tercera, simplemente hay una serie de espacios que se suceden unos a otros
casi de la forma en la que se suceden los espacios de la Villa Katsura en diagonal o en sucesiones, como hemos visto también en otros ejemplos, pero en este caso en vertical. Y esta es una vista desde dentro. Uno de los últimos ejemplos que os voy a enseñar es el de Ishigami, una vez más, pues dentro de la constelación de los arquitectos alrededor de Ito. Ishigami trabajó para Sejima mucho tiempo y su investigación es igualmente o similar a la de Sejima y la de Ito dentro de una innovación estructural que lleva a una innovación espacial y material de sus edificios. En esta casa, que construyó hace unos cuantos años, vemos que bueno, la fachada parece la de un edificio casi industrial, no muy austero, y la investigación vemos que está en la manera en la que esta estructura completamente mínima del espacio proporciona una libertad para introducir elementos dentro de la vivienda, como por ejemplo este jardín que una vez más desdibuja el límite entre el interior y el exterior, en este caso de esta pequeña casa. Vemos aquí la planta, que es muy interesante. No sabemos aquí de verdad si lo que parece aquí ser un jardín es parte del jardín, es parte del exterior, es decir, llueve, o es parte de la casa. Y esta es una intención que Ishigami tiene en general en sus proyectos y que podemos relacionar con otros proyectos de Sejima o de Ito, al igual que proyectos que hemos visto anteriormente en otras épocas. Bueno, ya por último, la última que os quería enseñar es esta casa con árboles de Akihisa Hirata, que es un arquitecto bastante joven que trabajó para Ito durante muchos años. De hecho, se dice que es uno de los artífices de la ópera de Taichung. Si conocéis el edificio, la ópera con una estructura como de superficies complejas, no regladas, circulares. Si podéis buscarlo y podéis para tener la imagen. Y veis que aquí Hirato tiene una clara intención de transgredir la forma de la casa, en este caso de un edificio de viviendas, a través de una investigación formal interesante, pero al mismo tiempo también incluyendo elementos, por ejemplo, de vegetación, que son tan importantes y que hemos visto en muchos otros ejemplos. Entonces aquí parece como que la casa casi que se explota a medida que va subiendo, y vemos que igualmente hay espacios más o menos estándar dentro de la sección, dentro del edificio, como vemos en la sección, pero que la envolvente genera una suerte de elementos casi orgánicos que conforman el volumen del edificio. Bueno, esta es la última imagen y bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. La verdad es que siento mucho no poder conoceros y no poder estar con vosotros, pero de verdad aquí tenéis mi correo electrónico si queréis pues comentar alguna cosa o saber más de algún arquitecto en particular, o algún periodo, o de algún elemento de los que hemos estado hablando, pues me escribís sin ningún problema. Esto ha sido una visión muy general de formas de habitar en Japón a lo largo del tiempo. Espero que os sirva y que os sirva como reflexión y también como quizá punto de partida para investigaciones futuras. Y bueno, y mucha suerte con todo, muchas gracias y hasta pronto.